es acerca de las misiones. Pero las misiones se entiende la gran comisión que Dios ha dejado de poder ir y dar lo que nosotros hemos recibido. ¿Qué es las misiones, hermanos? Poder ir al que no tiene estas verdades escritas, al que no tiene estas convicciones, poder ir nosotros a personas que están perdidas, pueden ser barrenderos o ejecutivos. Ese es el mandato de Dios. Pero yo no quiero concentrarme tanto en las misiones. El tema para hoy es la supremacía de Dios en las misiones. Grábense ese tema, la supremacía de Dios en las misiones. Y yo quiero dar un repaso de lo que el hermano Jaime León compartió el domingo pasado. Él decía que los llamados a hacer misión son los discípulos. ¿Quiénes son los llamados a hacer misión? Los discípulos. Discípulo significa alguien que sigue a un maestro, un aprendiz, alguien que está obedeciendo lo que un maestro le enseña, alguien que lleva a la práctica lo que aprende de su maestro. Y el hermano decía que todo cristiano verdadero es un discípulo. Todo cristiano verdadero es un discípulo. También el hermano compartía de que hacer discípulos es el resultado del poder de Cristo en nosotros. Hacer discípulos es el resultado del poder de Cristo en nosotros. Es decir, que una de las maneras de ver si el poder de Dios está en una iglesia es que esa iglesia está produciendo discípulos. ¿Cuál es una evidencia, hermanos, del poder de Dios en una iglesia? Es que esos discípulos se están multiplicando, personas parecidas a Cristo, personas no solamente en número, sino personas parecidas a Cristo. También el hermano hacía mención que hacer discípulos requiere no solo que le prediquemos a las personas, sino que les enseñemos. Hacer discípulos no solamente es predicarles a las personas, sino enseñarles una enseñanza práctica, una enseñanza hasta que ellos obedezcan al Evangelio, hasta que el Evangelio traiga una transformación en ellos, que haya una diferencia en ellos de las personas con las cuales ellos se relacionan. No, hacer discípulos no es algo meramente académico, es una transmisión de la vida. Hacer discípulos no es algo académico, es una transmisión de vida. Hace poco estábamos nosotros, mi esposa y yo, en un discipulado con una persona, y esta persona, confrontada por el estudio que nosotros le estábamos dando, nos daba testimonio de que en el lugar donde ella estaba tenía una enemiga, pero que el Señor a través de el discipulado le había alumbrado que esa enemiga de ella tenía la imagen de Dios en ella, por lo cual ella no debía de tratarla de la misma manera como la persona la trataba a ella, sino que debía de haber una diferencia. Y a mí me conmovía eso porque era una transformación que había en ella. También el hermano Jaime compartía de
consejos prácticos para hacer discípulos. ¿Se acuerdan, hermanos, algunos consejos prácticos que nos dio el hermano Jaime? Él dice, ¿cómo yo puedo hacer discípulos? Consejos prácticos. ¿Cómo hacer discípulos? ¿Cómo pescar? ¿Cómo lograr hallar un terreno? ¿Cómo sembrar la semilla? Y él decía, fácil, almuerce con ellos. ¿Cuál es uno de los métodos, hermanos? ¿Cuántos almuerzan aquí, hermanos? Y la mayoría almorzamos solos. O almorzamos con cristianos, con personas que ya están encaminadas. Pero el hermano decía, almuerce con personas, ¿verdad?, que quizás están no encarriladas. Camine en el vecindario, decía él. Muchas veces uno pasa por el vecindario y bien serio, hermano. Buenas. Pero es una manera, hermano, de caminar por el vecindario y extender una sonrisa sincera a aquel hombre que viene bien duro y serio. Y usted va permeando, y después esa persona es un gran amigo suyo, que quizás hasta pueda tomarse un café con él. Amén, hermanos. Amén. También el hermano decía, visite los mismos lugares y establezca relaciones. Si usted es mujer, usted tiene los puestos donde usted va al mercado o al súper. Y ahí hay personas que siempre la van a ver. Entonces, usted aproveche que siempre va para siempre relacionarse. Y no tardará el momento en que Dios abrirá la puerta para que esa persona le haga preguntas a usted. ¿Por qué usted es tan amable? ¿Por qué usted es diferente? Hay algo en usted. Entonces usted va a poder expresarle, es la gracia de Dios. Encuentre pasatiempos con otras personas, decía el hermano. Compañeros de clase con los que pasa tiempo juntos. Aproveche. Sea voluntario en alguna organización y haga nuevas relaciones. Quizás en su colonia hay directivas o comisiones en las cuales usted se puede asociar, y ahí de alguna manera el Señor va a brillar. A menos que usted sea de los cristianos que no, yo no me meto en problemas. Claro que no nos vamos a meter en problemas adrede, pero si para poder servir hay que meterse en problemas, hay que meterse en problemas. Jesús fue uno de ellos. Sirva a los vecinos sembrando plantas, botándoles la basura, involucrándose en las necesidades de ellos, tal vez una pastilla, unos tamalitos, algo que a usted le hayan regalado, usted puede compartir con ellos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Son hermanos, son cosas que ignoramos, pero podemos hacerlas. Así que yo estoy compartiendo parte del mensaje que el hermano compartió. Pero ahora yo quiero ver la supremacía de Dios en las misiones. Y lo primero que yo quiero que veamos, hermanos, yo no quiero que me diga, sí, yo ya lo sé, solamente óigame. Yo le voy a hacer una pregunta. Si yo le preguntara a usted que ha venido por primera vez, ¿qué es para usted la adoración? Ustedes que ya tienen meses de venir o años, que ya son cristianos, ya son viejos acá. ¿Qué es para usted la adoración? Cuando yo le digo
adoración, ¿a qué le viene a su corazón? ¿Qué le viene a su mente? Pues yo no voy a dar por hecho de que usted sabe. Voy a dar por hecho de que no sabe nada y que juntos vamos a aprender. Porque yo les voy a preguntar primeramente a los nuevos que han venido, no es broma. Así que listos. Yo hago eso para que la gente diga, pues voy a ponerle atención. Pero no se preocupe. Ana Lidia, tranquila. David, tranquilo. ¿Qué es la adoración? Dice el hermano Sugel Michelén, dice lo siguiente: es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que eso debe de provocar en nosotros. Fíjese bien. Es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que eso debe provocar en nosotros. ¿Qué es lo que acabo de decir, hermano? ¿Qué es la adoración? ¿Qué se les quedó? Pero solo reconocerla es mi reacción a esa grandeza. Hermano, vamos entendiendo lo que es la adoración. O sea, la adoración no solo es levantar las manos, es llorar o como nosotros lo entendemos, no. Es reconocer la grandeza de Dios en la creación, en el universo, en la biología, en el cuerpo humano. Es reconocer la grandeza de Dios y la reacción que eso debe provocar en nosotros. O sea, un wow. ¿Entendimos lo que es la adoración, hermanos? ¿Qué es la adoración, Sandra? Excelente. 10 sacó. Por eso alguien definió la adoración como la ocupación del corazón. No con nuestras necesidades, ni siquiera con las bendiciones de Dios, sino con Dios mismo. La adoración es la ocupación del corazón. Es cuando el corazón se satura de la grandeza de Dios. No solo cuando le pide a Dios, no solo cuando el corazón le dice, dame, Señor, estas son mis necesidades. Cuando el corazón está lleno de las necesidades que yo tengo. No, es cuando el corazón está lleno de Dios. La adoración se enfoca en el ser de Dios. ¿En qué se enfoca la adoración? En lo que Dios hace por nosotros. Oiga bien. La adoración se centra en el ser de Dios, en cómo Dios es. Me acuerdo que estábamos siendo extorsionados una vez y recibimos la llamada, y en esos días no me acuerdo qué otra amenaza teníamos, y me dice alguien, pero en esos días precisamente habíamos visto un video de Lou Giglio donde expresa las millones y millones y millones de galaxias que hay. Y si hay millones y millones y millones de galaxias, que no hay
ser humano que pueda cruzarlas en toda una eternidad. Y dice que Dios hizo el cielo con sus manos. Entonces el predicador decía, si el cielo es tan grande, ¿cómo será Dios de grande? Y alguien me dijo, ese extorsionista, ese ladroncito no es nada. Hermanos, necesitamos estar llenos de la grandeza de Dios. Amén, hermano. Y eso provocará una reacción. Alguien está enfermo, una enfermedad terminal, hermanos. Hermanos, cuando le dan malas noticias, hermano, la grandeza, la majestad de Dios opaca todo eso. Así que la adoración se enfoca en el ser de Dios. ¿En qué se enfoca la adoración, hermano? Y yo estudiaba en el prediscipulado lo que es la adoración también, ya más o menos en términos más sencillos. Adoración también es reconocer su grandeza, que no hay otro. ¿Qué es adoración, hermano? Que no hay otro. Darle el honor, alabando y adorándolo solo a Él, principalmente porque solo Él se lo merece y nadie más. Uno de los problemas que los cristianos tuvieron en Roma era que los cristianos eran adoradores de un solo Dios. Todos los paganos decían César es Señor, también nuestros dioses son señores, sí, el emperador es Dios, nosotros tenemos otros 100 dioses y no hay problema, podemos adorar a César, pero los cristianos eran únicos, porque los cristianos decían, con la lanza aquí, ¿quién es tu único Señor? Y entonces los cristianos decían, Jesucristo es el único. Los cristianos siempre decían, nadie más. Ahora, adoración de una manera práctica sería cuando tú rindes tu vida en obediencia y sumisión a Dios. Cuando tú rindes, ¿qué, hermano? Tu vida en obediencia y sumisión a Dios. Cuando reconoces la Biblia como la palabra de Dios y no solo la escuchas, sometiéndote a ella en humilde obediencia para vivir tu vida de acuerdo a ella. Eso también es adoración. Hermanos amados, yo he querido transmitirles a ustedes lo que significa adoración. Hermanos, ¿creen que lo he logrado en un 40%? Sí, ¿verdad? Entonces, feliz, ¿verdad? Dios supremo en las misiones. La obra misionera no es la meta final de la iglesia. Repitan conmigo eso. La obra misionera no es la meta final de la iglesia. Lo es la adoración.
Las misiones existen porque la adoración no existe. Fíjese bien. Las misiones existen porque la adoración no existe. O sea, yo voy a ir a Guasarca, a Jalacatal, a Obrajuelo, a misionar, que estamos yendo y vamos a ir a hablarle a esa ancianita. No porque ella se va a ir al castigo eterno, no. El centro de la misión no es la ancianita. El centro de la misión es que esta ancianita no está adorando a Dios. Ella está adorando a sus gallinas. Ella está adorando su trabajo, su enfermedad. Ella vive no para Dios, sino para ella misma. Ella vive para su remesa. Ella vive con la esperanza de que va a mejorar en su salud. Su confianza está en otra cosa, pero no en Dios. Ella no vive alegre. Ella vive abrumada. ¿Me doy a entender, hermanos? El mayor problema del ser humano es que no está adorando al Dios verdadero. Desde el ejecutivo hasta el barrendero. El hombre fue diseñado para adorar a Dios. ¿Para qué fue diseñado el hombre? El hombre siempre está adorando algo. El escritor Ted Tripp dice, es raro ver, dice, un estadio lleno de monos aplaudiendo a un montón de monos que están jugando. Nunca lo vamos a ver. Ahora, no estoy diciendo que el fútbol es malo, no. Pero es que, hermano, uno siempre busca alabar algo. Y dice Ted Tripp, usted nunca va a ver a los delfines reunidos, dice, cantándole a un delfín. No. Los seres humanos, sí. Nuestros antepasados, los mayas, los pipiles, todos nuestros indígenas, tenían sus dioses. ¿Qué tenían, hermanos? El dios del maíz, el dios de la lluvia. Ellos en su perdición buscaban qué adorar. Y entonces ahí la lluvia cae, el dios de la lluvia, decían. Pero ellos perdidos, porque ellos habían sido diseñados para adorar a quién, hermano? Para adorar al Dios, al Creador, no a las criaturas. Entonces, el ser humano fue diseñado para adorar. Y el problema del ser humano es ese, que no está adorando aquello para lo cual fue diseñado. Yo ya les he contado, estaba evangelizando a un taxista y le digo, vamos a la iglesia el domingo, vamos a darle gracias a Dios. Y el taxista me dice, viera que no me queda tiempo. Pero mire, le digo yo, multiplique, Dios le da 24 horas diarias. A la semana Dios le da 168. Y Dios se las da, solo le pide 2 horas. Para que 2 horas o 3 horitas usted a la semana, por todo lo que le ha dado, vaya a darle gracias. De verdad, me dice. Pero él no va, porque él es cautivo de todo lo que tiene. Así vive el mundo.
Así que el problema, ¿cuál es el problema principal del ser humano, hermanos? Que no está, ¿qué? Adorando a Dios. Y el hombre, cuando adora a su ídolo, se convierte en su ídolo. Es decir, que no, como las cosas que Dios ha dado, que Dios nos ha dado, han sido diseñadas no para hacer feliz al hombre. Fíjese bien. Por pomposas que sean. Usted puede ser un Salomón y casarse con 700 y 300 más, 1000 mujeres, tener un harén de mujeres. Y Salomón, ¿sabe qué dijo después? Perdí mi tiempo, dijo. Todo eso, dijo, es vanidad. Llegué a viejito, todas esas glándulas que me excitaban, todos esos pensamientos que me engañaban, se envejecieron y ahora viejito, yo puedo decirle, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que lo principal del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Ese es Salomón diciendo. Salomón escribió Eclesiastés. Y qué deseo no le di a mi cuerpo, decía, si yo probé todos los deleites que quise, dijo Salomón. Ahora, si uno quiere ser un tonto, allá hay sabiduría de querer decir, no, pero yo puedo disfrutar. Hermano, todas las cosas fueron creadas no para hacer feliz al hombre. Las cosas que Dios nos ha dado son un medio, no para buscar en ellas mi felicidad, sino una grada para preguntar de dónde vienen estas cosas. ¿Quién creó estas cosas? ¿Quién es el origen de estas cosas? Dios es el único que satisface el corazón. La adoración es absoluta, o sea, es inmutable. Repita eso, la adoración es absoluta, o sea, inmutable. Las misiones se van a acabar. En el cielo no van a haber misiones. ¿O sí van a haber misiones, hermano? Se acabó. Vamos a evangelizar allá abajo, no va a haber, ya no. Vamos a rescatar, nada, se acabó. Pero la adoración va a haber. Van a haber rodillas dobladas, van a haber cantos, va a haber servicio a Dios. La adoración es absoluta, inmutable, no así las misiones. Porque Dios es la medida final de todas las cosas. Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. El hombre no es el centro de la misión. El centro de la misión es la gloria de Dios, la adoración a Dios. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal. Repita conmigo, la obra misionera es una necesidad temporal. Ahora debemos de aprovechar. Pero la adoración permanece para siempre. Miren lo que dice el Salmo 97:7. Estos salmos hablan de adoración, hablan de alegrarse en Dios.
Salmo 97:7. Dice, Jehová reina. ¿Qué más dice, hermano? Regocíjese, ¿qué? ¿O no es ese, hermano? 97:1. Veamos ahora. Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Hermano, los salmos están llenos de adoración, de alabanzas a Dios, haciéndonos ver que Dios debe de ser el centro de nuestra adoración. Fíjese lo que dice este Salmo 67. Te alaben los pueblos, oh Dios. ¿Cómo dice el Salmo, hermano? Que la ancianita que alaba otra cosa logre alabar a Dios. Que el hombre, que el equipo es su todo, diga, sí, yo veo partidos, sí, pero eso no es mi todo. Yo veo películas, yo viajo, gasto, pero no es eso mi todo. No está ahí. Yo sé que todo eso es un vacío. Usted puede ir a Suiza, puede ir a Israel, puede ir a cualquier país, tomar vacaciones de un mes y todo, pero usted dice, pero eso no es lo que llena mi ser. Y en cosas pequeñas. Una vez un hermano que se llamaba el hermano Dani tenía un carrito bien viejito, chiquito, y a la par de él un carrazo grande le parquearon. Y él dijo, wow, dijo. Pero rápido, no, Señor, tú eres incomparable. Tú eres incomparable. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Por qué es eso de que los salmos dale y dale y dale, alaben a Dios, alaben a Dios? Porque fuimos creados para alabar a Dios. ¿Será que Dios es ególatra? No, Dios es bueno. Porque Dios no nos pone a alabar un ídolo creado, nos pone a Él mismo para que lo alabemos. Él es eterno. El hombre solamente puede ser realmente feliz cuando encuentra el verdadero objeto de su adoración. Repite conmigo, el hombre solamente puede ser verdaderamente feliz cuando encuentre su verdadero objeto de adoración. Por eso son importantes las misiones. Porque las misiones, a través de las misiones nosotros vamos y aclaramos a las personas que nuestro Dios es diferente al de ellos. Tuvimos el privilegio de tener a Kenneth Bay, un misionero surcoreano. ¿Se acuerdan que lo tuvimos, hermano? Kenneth Bay estuvo preso en Corea del Norte 2 años. Fíjese bien, 2 años. El primer año él no comprendió por qué Dios lo tenía preso en esa celda. El segundo año, a pesar de todas las torturas, él entendió que Dios lo tenía preso porque ahí habían ovejitas que necesitaban ser pastoreadas. Y Kenneth Bay nos contaba que, gracias a Dios, en la cárcel le dejaron su Biblia en el lenguaje norcoreano, o sea, surcoreano igual.
Y cuando los altos jefes se iban, llegaban guardias a su celda y le decían: pastor, queremos hacerle unas preguntas. Y una de las preguntas era: ¿por qué usted es diferente a nosotros? Usted está en una celda siendo maltratado y nosotros estamos felices acá. Usted no tiene comida y nosotros tenemos comida, pero su rostro es más feliz que el de nosotros. ¿Por qué, pastor? Kenneth Bay tenía la fortaleza del verdadero Dios. Un Dios verdadero que nos da gozo en medio de las circunstancias. Amén, hermanos. Hermanos, si usted ha nacido de nuevo, si usted de verdad es un creyente, un discípulo del Señor, mire, hermano, usted puede estar en las peores, pero si desde ahí usted clama, Dios le oye. Hermanas madres, es como que ahí están unos niños llorando, pero allá el grito que usted oye es de su niño. ¿A quién va a ir? No, hermano, seamos sinceros. ¿A quién va a ir? ¿A ese montón de niños ahí o a su niño? Hermano, ese es un gran privilegio ser hijo de Dios. Porque en las peores circunstancias, aún en las metidas de pata, hermano, sus hijos no meten las patas. Ustedes cuando eran jóvenes no metían las cuatro, hermano. Sí. Pero verdad que seguíamos siendo hijos y nuestros padres nos perdonaban. Hermano, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El problema es que muchas veces nosotros vivimos condenados, aún porque hemos pecado, porque hemos fallado, es porque no conocemos el corazón paterno de Dios. Y hermanos, eso es. La pasión por Dios antecede a la proclamación del Evangelio. Voy a explicar eso. La pasión por Dios antecede a la proclamación del Evangelio. Usted como misionero no puede recomendar lo que no aprecia. ¿Usted hablaría de un producto que usted sabe que no es precioso? No. ¿Usted va a recomendar qué? Lo que aprecia, lo que para usted tiene gran valor. El misionero que va a la misión nunca exclamará que se gocen las naciones si él no se goza primero. Usted no podrá decirle a la ancianita: gózate en el Señor, si usted no se está gozando en el Señor. Dice el Salmo 104, 34, yo me regocijaré en Jehová y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre altísimo. Las misiones comienzan y terminan con la adoración. Una pasión porque Dios sea adorado y supremo. ¿Qué tal si usted va a una persona que sus pensamientos estaban concentrados en sus circunstancias? Los pensamientos de esta persona estaban en los pozos de desesperación, en los lodos cenagosos. Y esa persona no podía mirar hacia arriba, no podía mirar la luz, la mano que le ayuda, sino que estaba concentrada ahí. Una persona triste. Y usted ya pasó por ahí.
y todavía tiene esos impulsos, pero usted ha logrado vencer eso. Y usted con propiedad puede ir y decirle a la persona: yo también, al igual que tú, estuve en esos pozos de desesperación, en esos lodos cenagosos, pero por la misericordia de Dios puse mis pies sobre peña y Él enderezó mis pasos. Y esa persona logra desfijar sus ojos de las circunstancias y logra ponerlos en Dios. ¿Cómo usted se sentirá, hermanos, al ver ese fruto? Dice, se alegrarán, verán esto muchos y se alegrarán. Hermanos, donde la pasión por Dios es débil, el celo por las misiones será débil. Repita conmigo, donde la pasión por Dios es débil, el celo por las misiones será débil. ¿Por qué yo tengo celo que estos dos hombres que tengo aquí a la par? Mi celo es que ellos lleguen a ser como Jesucristo. ¿Cuál es mi celo? Mi pasión por Dios me va a llevar a dedicar mi vida a estos dos hombres. Y voy a invertir en ellos, voy a de alguna manera. Pero si mi pasión por Dios es débil, o sea, lo voy a ver porque, hay que vean ellos, ¿verdad? Pero si mi pasión por Dios es fuerte, yo voy a tratar los medios de ver cómo ellos no solo se parecen a Cristo, sino cómo ellos dedican su vida para que otros se parezcan a Cristo. Y la meta no es inyectarles religión, no. Conectarlos a una relación con Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué la iglesia es débil? ¿Por qué como iglesia somos débiles en las misiones? ¿Por qué no misionamos? ¿Por qué no usamos nuestro celular? ¿Por qué no invitamos? ¿Por qué no nos afligimos cuando el otro no viene o viene? ¿Por qué? Porque nuestra pasión por Dios es débil. Cuando nuestra pasión por Dios es débil, el celo por las misiones será débil. Pero cuando nuestra pasión por Dios sea fuerte, nuestro celo por las misiones será ¿cómo, hermano? Fuerte. La iglesia que no está centrada en la exaltación de la majestad y la belleza de Dios, escaseará un deseo ardiente para proclamar entre las naciones su gloria. Aún los incrédulos sienten la disparidad entre la audacia de nuestra pretensión sobre las naciones y la tibieza de nuestro compromiso con Dios. Le dijeron al hermano Paul Washer, un hermano del extranjero, le dijo: Pablo, yo siento carga por Perú. Porque el hermano había dedicado su vida a Perú. Y le dijo el hermano: qué bueno. ¿Cuánto tiempo tú pasas en oración y cuánto tiempo tú pasas leyendo la Biblia? No, yo para eso no soy mucho, le dije. Entonces le digo: Perú no te necesita. Porque no vas a reproducir nada. Uno solo reproduce lo que uno es. Hermanos, Alberto Einstein acusó a la iglesia formalista.
¿Sabe lo que dijo Albert Einstein? Él fue un científico. Y dijo alguien de él, un científico especialista en la teoría de la relatividad general, expresó el escepticismo de Alberto Einstein acerca de las iglesias. Ahora, note bien que Einstein no era escéptico a Dios, pero sí a la manera como muchas iglesias tomaban a Dios. Con palabras que debieran despertarnos, dice, a la superficialidad de nuestra experiencia con Dios en la adoración. Y aquí textualmente dice, el diseño del universo es sobremanera magnífico. Y esto no debiera despreciarse. ¿Qué no debe de despreciarse, dice? El diseño del universo. De hecho, creo que esta es la razón por la que Einstein tuvo en poco la religión organizada. No obstante, el hombre me impresiona como un hombre intrínsecamente muy religioso. Einstein debió haber observado lo que decían los predicadores acerca de Dios y sintió que estaban blasfemando. Einstein había visto mucha más majestad de lo que otros jamás se imaginaron y comprendió que ellos no se referían a la verdadera realidad. Y dice el hermano, mi esperanza es que Einstein simplemente sintió que las religiones con las cuales se había encontrado no tenían el debido respeto al autor del universo. O sea, Einstein había visto maravillas en el universo. Estaba claramente de la majestad de Dios, del hermoso diseño y del respeto que se le debe de tener a ese creador, a ese diseñador. Y cuando él oía a los predicadores hablando de un Dios no majestuoso, entonces decía, él era escéptico a ese tipo de predicadores. Entonces por eso dice, mi sospecha es que Einstein simplemente sintió que las religiones con las cuales se había encontrado no tenían el debido respeto al autor del universo. Hermanos, y cuando uno contempla y estudia el universo, en los estudios que los científicos hacen, porque la verdadera ciencia no contradice la palabra de Dios, sino que la exalta. Hermano, ese extorsionador no vale nada. No tiene gran valor. Hermanos, el hermano Piper pone unos títulos y uno de ellos es distraído de Dios intentando servir a Dios. ¿Cuál es uno de los títulos del hermano? Distraído de Dios intentando servir a Dios. Y yo quiero que veamos cómo nosotros como iglesia podemos muchas veces hacer misiones, pero estamos tan distraídos de la majestad de Dios. Fíjese lo que dice Lucas 10:38. Lucas 10:38. Dice,
Dice Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo se llamaba? María. Escuche bien. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Se dice que los discípulos, para aprender de su maestro y enseñar a otro, pasaban mucho tiempo a los pies, sentándose a los pies de sus maestros. ¿Qué se dice, hermanos? Que los discípulos, cuando ellos querían transmitir algo, ellos se sentaban por mucho tiempo a los pies de sus maestros. Dice el versículo, hablando de María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Distraído de Dios, intentando servir a Dios. Y yo hacía una oración después de este párrafo. Y yo le decía al Señor hoy: Señor Jesucristo, tú me llamas a buscar tu presencia y servir al mundo. En tu nombre. Enséñame a entender que el buscarte a ti y el estar contigo sin distracciones es la actividad más importante de mi vida, amado Señor. Lléname de tu amor para que pueda llevarlo a un mundo quebrantado, herido y carente de ti. Nuestra centralidad debe de ser Dios. ¿Quién debe de ser nuestra centralidad, hermanos? Dios. Y no el servicio. No podemos ser de bendición a otros si no pasamos tiempo con el Señor, con su palabra. Y hay otro tema que yo quiero desarrollar para luego entrar a una conclusión, y este tema es la segunda actividad más importante en el mundo, las misiones. ¿Cuál es la segunda actividad más importante en el mundo, hermanos? Las misiones. La primera actividad más importante es Dios. Pero la segunda actividad más importante son las misiones. El tema más crucial en las misiones es la centralidad de Dios en la vida de la iglesia. Si en una iglesia la gente no está asombrada por Dios, por la grandeza de Dios, ¿cómo puede ser enviada con el mensaje resonante? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. La tarea misionera no es trascendental ni absoluta, solo lo es Dios. Y esta declaración no son meras palabras. Esta verdad es el latido
de la inspiración y tenacidad misionera. Hay un misionero a la India que se llamó William Carey. A él se le llamó el padre de las misiones. Él zarpó a Inglaterra en 1793. Y mire lo que él expresó. ¿Qué fue lo que a él le ayudó cuando estaba en las misiones? Hermanos, hacer misiones es algo difícil en la carne. Uno se desanima. Por eso debemos de estar centrados en Dios, que Dios es más grande, con lo cual nos vamos a enfrentar. Y mire lo que dijo William Carey. Cuando partí de Inglaterra, mi esperanza para la conversión de la India era muy fuerte. ¿Cómo era la esperanza de él, hermano? Muy fuerte. Él pasó 7 años sin ni un convertido. Pero con los muchos obstáculos con que me encontré, esa esperanza moría. Pasaron los años, ni un convertido, desanimado, la esperanza en él moría. Pero ¿qué fue lo que lo animó a él? A menos que Dios la apuntalara, dice él. Fíjate, así dice él. A menos que Dios la apuntalara. Bueno, me dije, tengo a Dios. ¿Qué dijo él, hermano? Tengo a Dios. Y su palabra. Y su palabra es verdad. O sea, él estaba enfrentándose a la mentira, pero él tenía a Dios y a su palabra. Y su palabra es verdad. Dice él, aunque las supersticiones de los paganos eran 1000 veces más fuertes de lo que son, y el ejemplo de los europeos 1000 veces peor, aunque fuera abandonado por todos y perseguido por todos, aún así mi fe, fijada en la palabra, segura de verdad, se levantará por encima de todos los obstáculos y vencerá toda prueba. La causa de Dios triunfará, dijo él. ¿Qué fue lo que a él lo animó en la misión, hermanos? La centralidad de Dios. Su mirada estaba en la grandeza de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos, hacemos un discípulo y se descarría, hacemos otro y se descarría. Usted sígalo haciendo. Que uno de esos 100 va a estar en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Quiero concluir, hermanos. Querida iglesia, una vez Jesús hizo a sus discípulos la siguiente pregunta. Fíjese la pregunta que les hizo Jesús a sus discípulos. Está en Mateo 16:13. Mire la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. Versículo 13. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ese es el texto, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? 14. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Hermanos, la gente del tiempo de Jesús, cuando veían a Jesús, lo veían con ojos naturales. ¿Cómo lo veían, hermano? Ellos decían, posiblemente sea Jeremías. Sí, Jesús tiene poder, tiene palabra, Jeremías. Lo que a él dice se cumple. Y otros decían, Juan el Bautista. La gente lo sigue. Sí, es cierto. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Dios se le reveló a Pedro, y Pedro dijo unas palabras que son bien importantes. Es bueno que nos las preguntemos nosotros. Mire, Simón Pedro respondió, tú eres, ¿quién dice, hermano? Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe lo que significa Cristo? Mesías. ¿Qué significa Cristo? O sea, Rey. Pero no un rey terrenal, sino el Rey eterno, el que manda y las cosas suceden. El Rey eterno, el que resucita a los muertos, el que tuvo que decirle Lázaro ven fuera, porque si él le hubiera dicho muertos vengan fuera, todos hubieran venido. El Rey de reyes y Señor de señores, el digno de toda la obediencia, el digno de que se le obedezca al pie de la letra, el Hijo de Dios al cual el Padre le va a dar todo el juicio. Un día usted y yo vamos a estar desnuditos como quien estamos delante del volcán de San Miguel Chaparrastique. Usted como una hormiguita y Jesús va a ser ese gran volcán. ¿Sabe quién va a ser el juez ahí? Jesús. Él no es cualquier cosa. Él es digno de la adoración. Y cuando yo voy en el nombre de Él a discipular, a evangelizar, a transmitir este mensaje, a obedecerle a Él, yo lo que estoy diciéndole es, Señor, yo reconozco quién tú eres. Yo reconozco que no eres Isaías, no eres Jeremías, no eres Juan el Bautista. Tú eres el que había de venir. Tú eres el que los salmos hablaron. Tú eres el que creaste en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y tú eres el que un día vas a estar. Tú eres el que me ha dado todo lo que tengo. Y me lo has dado con propósito. Y me vas a pedir cuenta porque son talentos tuyos. Así que, Señor, dijo Pedro, para mí, dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué la iglesia no misiona? ¿Por qué no tenemos pasión? Debemos de preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? Quizás andamos ahí cabizbajos porque por las circunstancias, acomodados a las situaciones. Pero si entendemos quién es Él, podremos decir, yo voy en tu nombre, Señor. Yo voy en tu nombre. Y decía un hermano, o Jesús, cuando dijo que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Rey de reyes y Señor de señores, o era un loco, o un mentiroso, o Él era quien dijo lo que Él era. Y miren lo que este hermano concluye en la conclusión de su mensaje. Él dice, al llegar al final, mientras los músicos se preparan, al llegar al final del servicio, dice este hermano,
Señor, lo hacemos con corazones agradecidos, con corazones, ¿cómo dice? Gracias por el poder de la verdad. Te damos gracias por la manera en que lleva su propio peso cuando solo abrimos tu palabra. Nos sentimos como si hubiéramos tenido una conversación contigo. Y dice, no queda otra cosa. Esta es nuestra gran confesión, que demostremos esa confesión en una vida de obediencia a sus mandamientos, como esclavos dispuestos, dándole a Él toda la gloria. Y oramos en su nombre. Amén. Y qué buen momento, iglesia, y todos los que nos acompañan, pongámonos en pie. Qué buen momento, todas aquellas personas que todavía no han creído en Él. ¿A quién me estoy refiriendo ahorita, hermanos? A todas las personas que, ¿qué? Que no han creído todavía, que no se han rendido, que no lo han reconocido como Señor. Qué lindo sería que en la oración que hagamos, tú le puedas decir, ya no quiero ser un oidor, yo no quiero que mi concepción de Jesús sea que eres un profeta, un gran maestro. Yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Amén. Cantemos.